¿Te gustaría saber por qué el futuro inmediato de Nicolás Maduro depende de la flexibilización de las sanciones? Te voy a traer con detalles todo lo que tiene que ver este tema visto desde la óptica global y que tiene que ver con la permanencia de este personaje en el poder en Venezuela. Esto puede hacer trastabillar al régimen de una manera tremenda. Así que quédate conmigo hasta el final y te voy a explicar con pormenores, con lujos y detalles, todo lo que tiene que ver sobre este asunto. ¿Por qué se está hablando de flexibilizar las sanciones? ¿Por qué están buscando flexibilizar las sanciones? Porque esto es determinante para Nicolás Maduro. Quédate conmigo. Como te he dicho antes, suscríbete al canal si no lo has hecho, clica en la campanita y selecciona la opción todas para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones de lo que se sube a esta plataforma web. Hola mi gente bella, mi gente linda, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a este su canal de Filósofo 777. Agradeciendo de antemano al 32% de las personas que se están quedando hasta el final de nuestros videos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por darle dedito arriba, por impulsar el crecimiento de este canal y que se expandan las noticias. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a responder esa pregunta. Y vamos a comenzar diciendo que todo comienza con la exclusión del país de la R. Algunos me dicen, ¿cuál es el país de la R? Bueno, el país que está en conflicto en Europa y cuyo nombre empieza por R. Rusia. Ustedes saben cuál es. Del sistema financiero internacional. Fue excluido, lo sacaron del sistema financiero. Y esto ha obligado al gobernante de facto venezolano a buscar otras alternativas para obtener ingresos en dólares. Recuerden que ese país estaba mandando real para Venezuela porque allí están varias cuentas de las que te voy a especificar aquí. Nicolás Maduro realmente se encuentra en apuros financieros. Las sanciones de Occidente bloquearon la mitad de la reserva de oro. Escuche, la mitad de la reserva de oro y las divisas que se encuentran en el Banco Central de ese país de la R, que están colocadas en los bancos europeos. Así que el señor PUTIN decidió no darle garantías sobre los recursos producto del enriquecimiento ilegítimo y dice que tiene depositados en esa nación la cúpula que controla el poder de Venezuela. Hace 5 semanas el heredero de Hugo Chávez le pidió a PUTIN que descongelara los fondos de petróleo de Venezuela y los fondos que tienen del Ministerio de la Defensa en varios bancos de ese país, incluidos en la lista negra de los Estados Unidos, especialmente el Promsbiax Bank. Bonito el nombre. Para esquivar las sanciones estadounidenses a PDVSA, Maduro ha estado utilizando el sistema bancario de ese país de la R. En el 2019 trasladó desde Lisboa hasta Moscú la filial europea de la estatal petrolera venezolana y trasladó casi la mayoría de las cuentas bancarias de la empresa minera de oro, conocida como Minerven, también a ese país, que hasta ese momento eran manejadas directamente a través del Banco Central de Venezuela. Esto le habría permitido recibir las divisas de todas las exportaciones de petróleo que han sido penalizadas por Estados Unidos, también lo que es el dinero que ingresaría por el famoso oro de sangre, producto de la minería venezolana, para la importación de los alimentos de las cajas CLAP, un mecanismo de control social de la población y manejar otros bienes. Steven Mnuchin, quien es secretario del Tesoro del Titán del Norte entre el 2017 y 2021, dijo en una nota de prensa que cuando sancionaron a los intermediarios en la venta de petróleo de Venezuela y a tanqueros, que aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro para eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela. Por lo tanto, la exclusión de RUSIA del sistema financiero internacional obliga al gobernante de facto venezolano a tener que buscar obligatoriamente otras alternativas para obtener ingresos en dólares.
En ese contexto, un grupo de 25 venezolanos autoproclamados líderes cívicos, académicos y reconocidos economistas y defensores de la democracia se dirigieron al presidente de Estados Unidos y a otros representantes de su gobierno involucrados en la política del país hacia Venezuela para pedirle que permitieran el regreso de las compañías petroleras occidentales y otras empresas privadas para poder regenerar el sector petrolero nacional, tema que todavía está en discusión de que si Biden la va a liberar o no la va a liberar. Además, en una suerte de asesores del mundo, proponen que también se permita que estas empresas gestionen sus proyectos y sus contratistas, además de los ingresos de exportación, incluidos los correspondientes royalties o impuestos. Las empresas aportarán la tecnología y el capital que tanto necesita el sector petrolero, así lo indicaron. Sucede que las sanciones de Estados Unidos sobre PDVSA datan desde el año 2011 con la administración del demócrata Barack Obama por violar sanciones estadounidenses contra Irán. En el 2019 el gobierno del republicano El Titán del Norte las impuso por ser durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de PDVSA en beneficio personal de los funcionarios y de empresarios venezolanos corruptos. Es decir, la estatal petrolera venezolana ha sido un medio para lavar dinero que ha permitido mantener el aparato que sostiene a Nicolás Maduro en el poder. Hoy se conoce que el negocio petrolero es una de las principales fuentes para enriquecer a la élite política y militar madurista, que cobran el 30% por adelantado y el resto PDVSA y el comercializador una vez entregado el cargamento a la refinería. En una especie de magia, los líderes cívicos y académicos, reconocidos economistas defensores de la democracia, decretaron que con el regreso de las empresas occidentales, la producción petrolera venezolana puede aumentar significativamente en cuestión de meses e incluso mucho más para el próximo año 2023. Creen que el Estado de Derecho actual sí garantiza sus operaciones. Escuche lo que dijeron estos inteligentes, que el Estado de Derecho actual sí garantiza sus operaciones. El madurismo ha desplegado una narrativa similar a la de los indígenas en la época de la colonia del Dorado. Venezuela exportará 830,000 barriles diarios promedio en el 2022, algo que es ilógico. Con este supuesto, el banco de inversión, el Credit Suisse, el pasado 6 de abril, proyectó que el Producto Interno Bruto del país iba a crecer un 20% este año, a medida que el aumento de la producción de petróleo impulsara un espectacular repunte de la economía que se hundió apenas hace 2 años, dice el Credit Suisse. Ojo. Ecoanalítica estima que este volumen de exportación e incremento del precio del barril de petróleo para el régimen de Nicolás Maduro lo haría recibir $16,200 millones en este año 2022, lo que le daría oxígeno este año ante la indisponibilidad de los fondos que se encuentran congelados en la banca de RUSIA. Sin embargo, el solo análisis estadístico de la producción y exportación de petróleo de Venezuela desde las sanciones del Titán del Norte hasta marzo del 2022 contradice la leyenda del Dorado. La primera conclusión es que las dos variables, tanto la producción como la exportación de petróleo, presentan una correlación positiva fuerte, es decir, si una incrementa la otra también, y viceversa. Si incrementa la producción, incrementa la exportación. O si incrementa la exportación, también incrementa la producción. Por lo tanto, Venezuela tendría que bombear más de 1.038.800 barriles diarios en lo que resta del año para poder alcanzar la meta ideal de los 830.000 barriles diarios de exportación de petróleo. En el primer trimestre produjo un promedio de 682.000 barriles diarios y exportó solo 497.000 barriles diarios. Además, para poder llegar a la producción requerida se va a necesitar una inversión de capital de $2.500 millones para lo que resta del año. Está la necesidad de Nicolás Maduro de disponer de las divisas que en Caracas se habla de que ensaya el espejismo de una perestroika, según el periodista Alonso Moleiro.
en un momento en que la democracia occidental se debate ante el régimen autoritario, cleptocrático del presidente PUTIN y asociado en el país de la U. Los 25 venezolanos salieron al paso a sostener a Maduro, creando ruido en la relación de la Casa Blanca con el gobierno interino de Venezuela. La democracia o los demócratas venezolanos deberíamos más bien estar unidos en torno al debilitamiento del régimen de Maduro por la falta de las divisas. Resulta que ahora los analistas dicen lo siguiente, présteme atención y por eso le dije que esto era muy importante. Los analistas políticos y económicos dicen que si el conflicto de Europa lo gana el país de la U, el sucesor de Chávez va a tener que negociar su salida del poder con elecciones, o renuncia, o algo va a pasar. Pues no va a llegar un momento en que Venezuela no va a tener suficientes fondos para seguir usurpando el poder, para seguir comprando comida para la gente de Caracas, para mantenerlos quietos. Por supuesto, si el presidente de la R, el señor PUTIN, llega a salir victorioso, no habrá la perestroika en Venezuela y Maduro se va a poder aferrar al mejor estilo de Daniel Ortega en Nicaragua. Por ello, mientras se define el final de lo que pasa en Europa entre la R y la U, Maduro necesita urgentemente que se flexibilicen las sanciones estadounidenses sobre PDVSA. Ese fue el análisis de verdaderos economistas, el análisis de verdaderos politólogos que dicen que esa es la jugada que está buscando Nicolás Maduro y yo te la quise traer el día de hoy. Dime qué piensas de lo que hemos hablado. Y una aclaratoria más. Los economistas dicen que de quitarse las flexibilizaciones, Ecoanalítica estaría equivocada en las cifras. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de 16.000 millones de dólares. Ellos dicen que de aquí en adelante serían 20.000 millones de dólares lo que le entraría a PDVSA. Lo que haría que Maduro se sienta cómodo en su casa. Aunque no serían los 600.000 millones de dólares que entraban en la época de Chávez, 20.000 millones lo hacen sentir cómodo. Ahora sí, dime qué piensas de lo que hemos compartido el día de hoy. Compártelo para que todo el mundo se entere. Mira, haz que esta noticia llegue a tus familiares, a tus amigos. Envíaselo por WhatsApp para que ellos escuchen. Esto es lo que está pasando en el país. Entiendan, esta es la situación que está pasando en el país. Gracias por quedarte hasta el final. Dedito arriba. Bendiciones para todas y todos. Los quiero mucho.